El ser humano sigue cayendo en su propia trampa mental y esto sucede por una cuestión muy determinada que voy a explicarte en este entrenamiento. Consiste en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Es importante que entiendas que la prisión mental en la que acaba cayendo el ser humano cuando no se expande, cuando no crece en su vida, cuando no logra éxito y esa vida extraordinaria que todos deseamos y que nuestra alma anhela, sucede porque hemos sido atrapados en un programa mental negativo que hace que en vez de expandir nuestra conciencia, lo que realmente somos, al final se produzca una contracción de nosotros mismos. No evolucionemos, no nos quedemos paralizados ante el miedo, ante las creencias negativas, ante las dificultades externas. Esto tiene un porqué. El ser humano es creador de realidad propia, es un dios en la tierra, por mucho que a muchas personas les choque con su sistema de creencias, sobre todo las personas que están más en el dogma de las religiones, pero es así. Somos conciencia infinita y eterna capaz de generar realidad deseada. Esta es la gran verdad que se nos ha estado ocultando durante milenios a la humanidad y que cada vez más estamos descubriendo la importancia que tiene entender cómo de alguna forma nosotros mismos nos encarcelamos en nuestra mente y por qué no estamos viviendo esa vida que deseamos vivir. Vamos a entrenar juntos hoy en este nuevo día. Mi nombre es Luis Garres, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor, porque mi alma quiere aportar, ser un faro de luz en este mundo, aportando, en este caso, conocimiento, conciencia, mensajes espirituales que puedan ayudarte, que puedan activarte hacia tu mejor vida. Vamos a hacerlo juntos en este entrenamiento y vamos a empezar con la sesión de hoy. Vamos a entrenar en cuanto a esa cárcel mental y cómo nosotros tenemos que amplificar la conciencia que somos y salir de toda la parte mental ilusoria de la propia vida que al final acabamos identificándonos con la experiencia que vivimos y acabamos creyéndonos que somos esa experiencia o que somos esos pensamientos o que somos ese paradigma que nos dirige. No somos nuestra mente, no somos nuestras creencias, nosotros somos conciencia infinita y eterna. Así que tenemos que empezar a percibirnos desde el lugar adecuado y entender por qué está ocurriendo esta, podríamos llamarle, involución de la humanidad, del propio ser humano. Deberíamos de estar ya mucho más despiertos a todo ese poder interior que tenemos y no tan limitados a los 5 sentidos que ya conocemos, los 5 sentidos físicos que tanto limitan la conciencia y la percepción de lo que somos. Voy a explicarte por qué ocurre eso y sobre todo vamos a dar herramientas para salir de esa prisión mental. Lo primero que hoy quiero compartirte es que el hecho de focalizar toda nuestra atención en la realidad de los 5 sentidos físicos que todos los seres humanos tenemos, nos da la sensación de ser una diminuta parte del todo y de estar separados de los demás. Es decir, el ser humano que se ha quedado y que cree solamente en lo que ve, que solamente va a vivir su vida en base a sus 5 sentidos físicos, es una persona que no se va a poder abrir a su conciencia, no va a poder verse como la unidad que somos. Se va a ver siempre separado de los demás y como una insignificante parte de todo lo que existe. Y esto precisamente es lo que han tratado de proyectar desde el sistema durante miles de años en ese programa mental negativo que nos proyectan constantemente, precisamente para que el ser humano no despierte a la realidad, a la verdad que es. Ese hemisferio izquierdo, cuando hablamos del cerebro humano, el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de la parte más racional, de la parte más analítica de nuestra vida, de mirar la realidad separada, porque tienes que entender y conocer muy bien que es el hemisferio derecho el que percibe la realidad como una unidad. ¿Por qué? Pues porque es el hemisferio que nos conecta directamente con la conciencia que somos. Por eso
Si tú boicoteas, desactivas desde nuestra educación, desde pequeños, ese hemisferio derecho que es el que potencia la creatividad, el pensamiento crítico, el cuestionamiento, la intuición que ha sido tan denostada a lo largo de los tiempos, y solamente das importancia a la razón, a lo racional, a lo analítico, a lo que se puede comprobar, que esa es la ciencia tal y como la conocemos, sin duda lo que estamos haciendo es aplastar nuestro espíritu, estamos desconectándonos con esa conciencia, con esa intuición que es la verdadera brújula para vivir en este plano de la materia. Por eso ocurre todo lo que está ocurriendo, por eso acabamos en ese programa mental, porque solamente se está activando ese hemisferio izquierdo, es lo que nos han enseñado desde las aulas, desde pequeños hasta la universidad, solamente a calcular, a programarnos, a leer, calcular, memorizar, pero nunca a pensar por nosotros mismos. De hecho, nunca se ha premiado el pensamiento crítico, la creatividad. Por eso todas las personas que conectan con ese hemisferio y activan ese hemisferio derecho son personas creativas. Estamos hablando de personas que quieren desarrollarse, sobre todo en labores y funciones de creatividad, como es el arte, por ejemplo. Esas personas, los músicos, los pintores, personas que de alguna manera desarrollan su creatividad, son aquellas que están más conectadas a su propia conciencia, a su propia intuición, son personas más reflexivas, no reaccionan ante el mecanismo de defensa del sistema del cerebro reptiliano que está continuamente activado en la mayoría de los seres humanos. Por eso vivimos de una manera reactiva y no reflexiva ante lo que nos ocurre. Y esto es algo que está muy estudiado, de hecho, para que, como te digo, no descubramos esa gran verdad. El cerebro, aparte de los dos hemisferios, el analítico, que por supuesto los dos son importantes, lo ideal es que trabajen en conjunto. Necesitamos la razón para resolver ciertas dificultades, adversidades en nuestra vida, pero por supuesto no podemos limitar o directamente anular el corazón, la conciencia, que eso está en el hemisferio derecho y que es lo que nos une a la realidad, a la verdadera realidad, porque nosotros somos esa conciencia infinita. Por eso tenemos que trabajar, ser creativos y potenciar y creer mucho más de lo que nos ha dicho la sociedad en la intuición a la hora de tomar decisiones, caminos en nuestra vida. Pero luego dentro de ese cerebro también tenemos la parte del cerebro reptiliano, que sería el mecanismo de defensa, que es el que nos va a proteger de lo que ocurre fuera, de los peligros que pueden venir desde fuera. Es un mecanismo reactivo que, igual que ocurría en el hemisferio izquierdo y derecho, te recuerdo que en el izquierdo, desde el hemisferio izquierdo, nosotros tenemos una visión separada de todo, y desde el hemisferio derecho vemos esa visión de la verdad, de que todos somos uno, de que todos somos conciencia infinita. Pues exactamente, si miramos el cerebro en la parte del mecanismo de supervivencia, ese cerebro reptiliano va a hacer que nosotros vivamos la vida de una forma reactiva, de una forma impulsiva, y nos dejemos dominar por nuestras emociones en esos estados de supervivencia. Son estados de baja vibración donde nuestra supervivencia está aparentemente amenazada. Luego la neocorteza, que está por encima de lo que es el cerebro reptiliano, es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, donde más conexiones neuronales hay. Digamos que es la parte más moderna, por decirlo de alguna manera, de nuestro cerebro, la que más se ha desarrollado en los últimos tiempos, porque el cerebro reptiliano corresponde al mecanismo de defensa desde que iniciamos nuestra experiencia evolutiva como seres humanos. Pues esa neocorteza más evolucionada es la que nos conecta de nuevo con nuestra parte más reflexiva, con la parte también de la creatividad, porque lógicamente dentro de un mecanismo de defensa no somos creativos, sino todo lo contrario, estamos con el instinto a la defensiva, preparados para cualquier amenaza. Es muy importante entender
cuáles son las funciones que se activan, cómo tenemos nosotros que activar, que ahora vamos a ello, esa parte de la neocorteza y del hemisferio derecho, que es el que nos conecta con nuestra conciencia infinita, y cómo de alguna forma también entender que no interesa por algo que activemos esa conexión directa con el universo, con el yo superior, como queráis llamarle, pero con lo que en verdad somos. ¿Por qué no interesa? Pues porque siempre el motivo ha sido aplastar nuestro espíritu precisamente para seguir teniendo privilegios y que ese 1% dueños del mundo sigan dominando y sometiendo al 99% del resto de la humanidad que no se ha dado cuenta quiénes son, que no se han dado cuenta todavía el poder que tienen y que en esos estados de baja vibración, que es donde nos quieren llevar continuamente, por eso nos dividen con todo tipo de excusas de las que siempre te hablo, como sexo, raza, pensamientos, diferentes creencias religiosas, políticas, etc. Eso lo único que hace es confrontarnos entre nosotros, dividirnos para que no nos demos cuenta cómo funciona el juego y de qué se trata este juego, que es un juego entre los de arriba y los de abajo. Caemos en la trampa, nos volvemos a dividir entre nosotros, caemos en estados de baja vibración y por lo tanto se activa el mecanismo de defensa en el que estamos siempre con respuesta impulsiva, dominados completamente por nuestro programa mental, por nuestro programa emocional, que no nos deja activar esa creatividad. Por eso interesa tanto mantenernos en estados de preocupación, de miedo, de caos, de enfermedad, de crisis, etcétera, porque ahí es donde se está activando continuamente el mecanismo de defensa y se desactiva nuestra parte que nos conecta con la conciencia infinita. Esto es muy importante entenderlo, saber cómo de alguna forma nos manipulan y cómo nosotros tenemos que salir de esa trampa. Si activamos, si logramos activar y conectarnos con la conciencia infinita que somos, quiere decir que estamos conectando, activando ese hemisferio derecho y por supuesto la parte que nos interesa también sin desprestigiar, sin dejar fuera de la ecuación al mecanismo de defensa que nos ha llevado hasta donde hoy estamos. Es útil cuando se activa en un momento determinado que hay un peligro real en nuestra vida, pero luego nos boicotea constantemente si se mantiene siempre activado, porque no nos hace crecer, no nos permite avanzar, quiere que estemos siempre manteniéndonos en la zona de supuesta comodidad, de supuesta seguridad, esa zona de confort que es la auténtica muerte en vida del ser humano. Por eso es muy importante salir fuera de nuestra zona de confort, hacer cosas diferentes, enfrentarnos a nuestros miedos y salir a buscar nuestra mejor vida. Si activamos, si conectamos con nuestra conciencia, empezamos a inspirarnos y a guiarnos por nuestra intuición. Empezamos a darle valor a nuestra intuición y vemos que es la verdadera brújula, la que nunca se equivoca, no así la mente, sino que la intuición es la brújula correcta. Así que empezamos a estar, cuando nos convertimos en personas más intuitivas, cada vez estamos en los lugares más correctos para nuestra alma y en los momentos más adecuados también para ella, porque como te digo es nuestra brújula más importante y así es como empezamos a conectar y a contribuir con el despertar de los demás seres humanos. Así que es muy importante que entiendas que lo importante aquí no es lo que nos diferencia, tenemos que dejar de caer en esas trampas que vienen del programa externo del sistema, un programa negativo para mantenernos en baja vibración que trata de dividirnos en constantes guerras, luchas, en diferentes pensamientos, ideales. Todo eso son ilusiones, nosotros tenemos que unirnos. Es muy importante aceptar al otro ser humano en su diferencia. De hecho, la diferencia, siempre te lo digo, es lo que nos permite crecer a todos, enriquecernos y avanzar como maestros y alumnos que todos somos. Así que la diferencia nos enriquece, no nos debe de dividir. Tenemos que entender que el trabajo en nosotros está en nuestra fortaleza de carácter, es decir, eso quiere decir que empecemos a superarnos, a superar desafíos,
a avanzar, a no dejarnos amedrentar por nuestros miedos, a decirnos la verdad y salir a romper todas esas creencias limitantes, esas barreras que nos están impidiendo hacer lo que nuestra alma quiere hacer. Tenemos que empezar a identificarnos con esa conciencia infinita que somos y buscar la libertad como algo máximo, como un objetivo el más importante, la verdadera libertad. Dejar de caer en el chantaje, en la manipulación, de ceder libertades a cambio de mayor seguridad o mayor comodidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a caer en la misma trampa mental de siempre. La mente quiere esa comodidad, quiere esa seguridad porque es un mecanismo de supervivencia, pero la conciencia se siente segura, se siente eterna, sabe que aquí ha venido a crecer y no tiene miedo de nada, no va a negociar su libertad, que es lo más sagrado que todos tenemos. Así que tenemos que dirigirnos hacia ese ser libre y, por supuesto, hacia ese ser justo y hacer lo correcto, no solamente lo que me va a beneficiar a mí, sino lo que es correcto en todas las circunstancias, tanto para mí como también para las demás personas. Ese es el camino adecuado, ese es el camino que nos saca del mecanismo de defensa reptiliano y nos lleva a la conciencia infinita que todos somos. No podemos aceptar menos de lo que de verdad merece cada ser humano. No podemos caer en ningún chantaje nunca más ante todas las trabas que nos sigue poniendo este sistema. Este sistema que quiere que nos amotinemos, que nos enfrentemos otra vez entre nosotros ante sus propias injusticias, ante las injusticias que el propio sistema lleva a cabo contra toda la humanidad. No podemos caer más en esa trampa. Quieren una excusa, están esperando la excusa perfecta para que nos dividamos y para que ellos implanten de nuevo un mayor control, un estado policial mucho más fuerte entre todos los seres humanos, leyes más restrictivas, mayor sometimiento, mayores normas de control. Es importante que despertemos de una vez, que nos demos cuenta cuál es este juego, en qué consiste y que empecemos a jugar de una vez por todas con todas nuestras herramientas, que son herramientas de luz, de unión, de cooperación, de colaboración y, por supuesto, de pacificación. Eso es como vamos a vencer esta batalla, desde la alegría, desde el sentido del humor, desde la aceptación y desde la libertad. La libertad, que es el valor, debe de ser el valor más sagrado del ser humano. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya aportado esta enseñanza, que os haya inspirado, que estéis aprendiendo que es importante que nos impliquemos en nuestro ámbito más cercano para empezar a cambiar este mundo. Y ahora, si quieres entrenar conmigo y profundizar en todo este cambio de creencias, en el crecimiento espiritual que te puedo enseñar, este es el programa más importante, el más elevado que tengo hasta ahora. Es la trilogía Eres Alfa y Omega, que consta de 3 tomos. Eres Alfa y Omega, has venido a servir y regresar a la unidad divina. Son 3 tomos de crecimiento personal y espiritual. Ahí he volcado el conocimiento de los últimos 15 años de mi vida, en mi propia experiencia y con todo lo que he aprendido. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa Eres Alfa y Omega, y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada. Te dejo también debajo de este vídeo un enlace para más información. Podemos entrenar juntos de forma personalizada en cuanto a lo que quieras mejorar, proyectar en tu propia vida a nivel de salud, de relaciones, profesional y también, por supuesto, espiritual. Por mi parte nada más, nos volvemos a ver mañana mismo. Gracias de todo corazón por querer seguir, por mejorar, por querer seguir mejorando tu vida. Seguimos creciendo, seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor, y que pases un feliz día. Por mi parte nada más decirte que mi alma saluda a tu alma.